Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra primera clase sobre la radiografía cardíaca. A esta altura ustedes ya han visto con el doctor Argandoña bastante de radiografía, saben de los principios básicos de la seguridad radiológica y entienden eh, conceptos como lo que es la radiopacidad, márgenes, sombras. Entonces vamos a tratar de usar un lenguaje un pitching tune más técnico para que nos vayamos acostumbrando, ¿vale? Nos vamos a concentrar particularmente en la radiografía cardíaca el día de hoy, es decir, en cuáles son las pistas radiográficas que más utilizamos para evaluar la sombra cardíaca y cómo la evaluamos, cuáles son las variantes anatómicas normales entre las distintas conformaciones de tórax de perros y gatos, y después vamos a ver cambios radiográficos de forma y tamaño en la sombra cardíaca eh, asociados específicamente a unas u otras condiciones para después practicar con algunas imágenes. ¿Vale? Entonces empecemos. Primero que todo, siempre es interesante recordar que la radiografía es un examen complementario, porque somos majaderos en esto, entendiendo de que es interesante que tengamos claro cuáles son sus indicaciones, o sea, cuándo vamos a pedir una radiografía de tórax y por qué. Y cuando la pidamos, tenemos que ser claros en la orden médica en determinar los prediagnósticos y las vistas detalladamente que nosotros nos interesan. Es particularmente importante cuando queremos evaluar la sombra cardíaca que haya un adecuado posicionamiento en términos de que el corazón esté en el centro, de que el paciente esté derecho, de que la radiografía se saque en inspiración, porque como vamos a ir viendo, si no se pueden ir dando distintos artefactos que nos pueden llevar a error. También entender que es un examen complementario porque tiene que ser interpretado como tal. No hay un examen que te muestre absolutamente todo, ¿cierto? Sino que cada uno tiene sus limitaciones y también, por supuesto, sus ventajas. En este caso en particular nos va a permitir describir los márgenes externos del corazón. O sea, esto lo destacamos para entender la diferencia con la ecocardiografía, que nos puede mostrar el corazón por dentro, en movimiento y en tiempo real. La radiografía no, nos muestra solamente una foto, un momento de un corazón y solamente nos va a permitir definir sus márgenes externos. Vamos a ir viendo estos márgenes externos en respecto de otras estructuras del tórax, como por ejemplo el esternón, los espacios intercostales, la altura total del tórax, el diafragma, etc. Una cosa muy interesante es que no nos muestra solo el corazón, sino nos muestra el tórax, la radiografía, y por lo tanto otras estructuras que están en el tórax, que nos podrían dar de forma directa o indirecta información respecto de cómo está la hemodinamia de mi paciente, son por ejemplo la visualización de los grandes vasos. Se ve la arteria aorta y la vena cava, las cuales se pueden comparar entre sí, ya lo veremos, para tratar de sacar conclusiones respecto de la hemodinamia. Y también nos puede mostrar la circulación pulmonar, para poder tratar de determinar si nosotros creemos que por ahí hay algún fenómeno también eh, vascular que tenga implicancia hemodinámica. La principal desventaja, como ya lo decíamos, es la incapacidad de definir características internas, como por ejemplo las válvulas, las paredes y las mediciones de las cámaras internas del corazón. Por eso, como es un examen complementario, si es esta parte la que les interesa a ustedes, entonces están mal indicando una radiografía y deberían estar pidiendo un ecocardio, que es nuestra clase de 2 clases más adelante. Entonces, mencionábamos recién respecto del posicionamiento. Por ejemplo, aquí en mano izquierda tenemos la visualización del paciente de raza Beagle en un posicionamiento para la vista dorsoventral. En muchos centros radiográficos prefieren, por seguridad del operario, manejar a todos los pacientes anestesiados y que el posicionamiento se haga en base a cojines, cuñas de esponja, amarrarlos o como pueden ver este paciente entonces tiene puesta una vía venosa y está claramente bajo una anestesia general. Sin embargo, en una vista dorso-ventral normalmente el paciente apoya el esternón en la mesa y ambos codos, tratando de que ambos codos queden más o menos a la misma altura, separados del plano medio para que no se genere sumación con estructuras del tórax. Y el haz de luz debiese concentrarse justo por al medio, ligeramente detrás de las escápulas, que son estas que están aquí, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de que el paciente no quede rotado, o sea que en la radiografía el esternón y la columna se vean en un mismo plano, superpuestas, para así nosotros tener una visualización correcta de la sombra cardíaca. Fíjense que en esta vista, que es torso ventral, se aprecia la cúpula del diafragma de esta forma, para que sean capaces de diferenciar de una ventrodorsal
que es muy parecida, pero que sin embargo no me permite evaluar claramente la forma ni tamaño del corazón, puesto que en ese posicionamiento el corazón puede desplazarse ligeramente del eje medio. Recuerden de que el corazón está sujeto por los grandes vasos desde arriba, suspendido en el mediastino medio y fijo hacia abajo por el ligamento pericárdico. Por lo tanto, en una vista dorsoventral es cuando el corazón yo lo voy a tener en la posición que corresponde. Pero si lo pongo ventrodorsal, se me puede ir un poquitito hacia el lado y generar un artefacto, un cambio de forma o inclusive visualizarse como un cambio de tamaño sin que lo exista realmente. Entonces, si nosotros queremos evaluar el tamaño y forma del corazón, la vista debe ser solicitada como dorso ventral. Esta es la vista ventrodorsal. Si se fijan, es el mismo perro. Y por eso lo quise graficar. Vamos a volver ligeramente atrás. Miren, concéntrense en esto. Ventrodorsal, dorso ventral. Pareciera que fueran corazones distintos. Tiene un cambio importante en la forma. Y sin embargo tiene que ver con la posición, nada más que eso. Ambos posicionamientos están correctos. En este ejemplo yo no estoy tratando de explicar la diferencia entre un posicionamiento correcto e incorrecto, sino graficando la diferencia que existe entre la vista dorsoventral y la ventrodorsal. En la ventrodorsal se supone que se van a ver mejor los pulmones. Al estar el paciente en esta posición, los pulmones caen por su peso ligeramente más sobre la mesa y es más fácil, por ejemplo, para la visualización del campo pulmonar en caso de que queramos buscar nódulos o patrones pulmonares patológicos. Aquí sí tenemos una imagen de un paper, digamos, o sea, de un libro, quiero decir, que trata de graficar lo que es el mal posicionamiento. En la vista izquierda, son la misma radiografía ambas, pero en el lado izquierdo la tenemos sin las rayitas encima. Si se fijan como está ligeramente subexpuesta, inclusive alguien pudiese, si la ve a la rápida, no darse cuenta de que el esternón y la columna no coinciden. Aquí está graficado con colores para que se entienda. Y como hay una pequeña rotación de este paciente, entonces va a ocurrir que la sombra cardíaca también se va a empezar a ver un poquitito más sobre uno de los dos lados. En este caso se sobrerepresenta en hemitórax izquierdo del paciente, recuerden que este es el lado derecho, y da una falsa impresión de agrandamiento cardíaco sobre la zona ventricular izquierda. Adicionalmente, si es que ya algunos de ustedes se habían dado cuenta, esta vista es ventrodorsal. Se ven más claramente los pilares, no la cúpula. En el posicionamiento lateral derecho, tenemos el paciente con lado derecho del cuerpo apoyado sobre la mesa, o sea, en recumbencia lateral derecha o decúbito lateral derecho, como ustedes prefieran decirlo. Nuevamente, esto es un paciente anestesiado, con cuñas de esponja y cojines que ayudan a mantener un posicionamiento en donde tenemos que tratar de que ambos hombros y ambos codos nos queden a la misma altura y que ambas rodillas también nos queden a la misma altura para evitar que se vaya generando rotación. El haz de luz va a apuntar en este caso detrás de las escápulas, más o menos a la altura del hombro. Es decir, esto es lo que vamos a tratar de dejar, donde estoy poniendo la flechita, en el centro de la radiografía al corazón. En condiciones ideales, tanto esta como la dorsoventral debiesen ser sacadas en la inspiración máxima para permitir que el diafragma se desplace hacia caudal y que el campo pulmonar se amplíe para dejarnos ver de mejor forma el corazón, los grandes vasos y todas las estructuras torácicas. Hago hincapié, ya que nos ocurre bastante, en tratar también de que se fijen que el paciente no tienda a rotar, estando despierto o estando dormido. Hay una tendencia por la forma del tórax a que esto se vaya hacia la mesa. Entonces hay que tratar de que eso no ocurra. Se puede usar una cuña de esponja, ustedes pueden simplemente preocuparse con el posicionamiento en caso de que ustedes estén presentes. Eh, Me refiero en caso de que estén presentes en el momento del disparo, porque como les decía hace un ratito, en muchos centros ya se está tomando la precaución por proteger a los operarios de manejar a los pacientes anestesiados. La mejor forma que tienen ustedes de protegerse es no estar ahí adentro, ¿cierto? Ahora, si nos toca estar ahí adentro, debiesen estar siempre con su delantal plomado, con su protector de tiroides, idealmente con guantes plomados y antiparras plomadas. Eh,
En otras condiciones, a veces, si el paciente es sujetado en forma artificial y anestesiado, se puede salir de la pieza o estar detrás de un biombo, que es mejor desde el punto de vista de la seguridad del operario. Ahora, si me preguntan a mí, si no estamos considerando en gran medida el tema de la seguridad del operario, el estar presente también tiene sus ventajas, porque te permite, en general, estar escogiendo claramente el momento del disparo, la posición, el foco, sobre todo cuando, y te permite manejar a un paciente no anestesiado. No siempre la anestesia es necesaria, constituye un riesgo, tanto como la exposición, y en general una radiografía también debemos considerar nosotros que la dosis está asociada no solamente al ajuste del kilovoltaje y el miliamperaje, sino a la distancia que yo estoy frente al rayo y también a la cantidad de veces que lo disparo. Entonces, a veces si uno es excesivamente cuidadoso en no usar las dosis apropiadas, en posicionar al paciente y salir, a veces eso termina resultando en que la sacamos muchas veces, contraproducente a lo que nosotros queremos lograr, que es exponernos menos. Empezamos a disparar 3, 4 veces para poder lograr una radiografía. Ahora, esto tiene harto de ciencia y harto de arte a la vez. Hay que ser un poco artista para que te queden bonitas las radiografías. Es cosa que con la experiencia se va logrando. Por ejemplo, esta es una radiografía pésima, ¿cierto? Primero, está muy rotada. Si se fijan, los arcos costales incluso llegan a superar no solamente los procesos mamilares, sino que incluso el canal vertebral por completo. La sombra cardíaca está además poco definida en sus márgenes respecto de estructuras vecinas, porque la radiografía también está con una muy mala técnica. Bueno, el paciente además es cachorro, si se fijan. A veces en los cachorros cuesta lograr una buena técnica. El abdomen totalmente radiolúcido, el tórax excesivamente radiopaco, sumación con estructuras de los brazos que no te permiten ver claramente el tórax craneal, o sea, una muy mala radiografía. Entonces, en este caso, por ejemplo, este paciente se expuso a una dosis de radiografía, el operario, si es que estaba ayudando en la sujeción, también se expuso y fue por la pura, hay que repetirla, no sirve para nada esta radiografía. Otra vez, una radiografía mala. En este caso, una perrografía, coloquialmente denominada así, cuando de pronto los veterinarios no tienen muy claro para dónde va el diagnóstico y por la familiaridad que tienen con este examen complementario o por experiencias previas en donde con una radiografía lograron alcanzar el diagnóstico, cuando no hay un claro norte respecto de cuál es el mejor examen complementario para alcanzar el diagnóstico definitivo, a veces los veterinarios en su experiencia se animan a pedir un examen que abarque hartas cosas, como por ejemplo un perfil hemograma y orina, ¿cierto? O por ejemplo una perrografía. No son muy buenas las perrografías porque lamentablemente la técnica para tórax y abdomen son distintas. Si se fijan acá, el abdomen tiene una visualización decente de los límites de los tejidos blandos, pero sin embargo el tórax está excesivamente radiolúcido y sobreexpuesto. También el corazón no está en el centro de la radiografía, está muy por lejos hacia la izquierda del foco. Por lo tanto, es muy probable que esa sombra se distorsione. ¿Cierto? Ustedes mismos pueden hacer el ejercicio en casa de poner una mano, poner una linterna y empezar a mover la mano hacia los lados, fuera del foco de la luz y van a ver cómo se empieza a distorsionar esa sombra. Entonces, por ejemplo, acá se empieza a ver como medio abultado del margen craneal. Muy probablemente sea un artefacto. También el posicionamiento. Es muy difícil que nosotros logremos posicionar a un perro completo y que completamente esté bien posicionado. Es más fácil si yo quiero posicionar bien solo el tórax o solo el abdomen, junto con el tema de la técnica, el momento del disparo. En general, no es una muy buena herramienta la perrografía. Me pareció un buen momento para recordar, ustedes ya habían visto con el Docker Gandoña los principios básicos, pero esta imagen me parece particularmente elocuente. Chuta, a ver, parece que a ustedes no se le ve la parte de más abajo. Eh, ah, Bueno, se los comento yo. En el centro es una radiografía con una exposición ideal. Esto es una pata de caballo, ¿cierto? Estamos tratando de graficarlo nomás. Si se fijan, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en términos del contraste que se genera entre los tejidos blandos y los tejidos óseos, permite la definición clara de los márgenes
y además el brillo que entrega me permite ir definiendo claramente, por ejemplo, distintas estructuras. Cuando su problema sea de brillo, ¿cierto? Ya sea poco brillo o mucho brillo, ¿cierto? Normalmente el problema es el miliamperaje. O sea, si le toca repetir una radiografía, por ejemplo, como la que estábamos viendo acá atrás, que está sobreexpuesta, quiere decir que le pusieron mucho miliamperaje, ¿cierto? En esos casos nosotros podemos ir regulando el tiempo o el miliamperaje, ya que en el cálculo normalmente se usa el concepto de miliamper segundo, el producto entre esos dos conceptos. Mientras que si se fijan en las imágenes de abajo, lo que está fallando es el contraste, no el brillo. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, hay una disminución importante del contraste. Cuesta como que definir claramente dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. Y acá, por el contrario, termina abruptamente el hueso y después ni siquiera empieza el tejido blando, ya nos vamos a todo a negro. Exceso de contraste, ¿cierto? O aumento o sea, disminución del contraste o aumento del contraste son condiciones que se van a asociar principalmente al kilovoltaje. Por lo tanto, si nosotros tenemos una disminución del contraste, eso por lo general se asocia a que use un kilovoltaje alto. Y por el contrario, por este otro lado, quiere decir que use un kilovoltaje muy bajo. Entonces, nosotros vamos a tratar de que nuestras radiografías queden por acá. Cada equipo radiográfico en general trae sus propias tablas y esas tablas se basan en la radiodensidad del tejido a radiografiar y el espesor del tejido a radiografiar. Entonces, por ejemplo, los equipos traen una tabla en donde con el espesímetro yo mido, no sé, por ejemplo, le voy a sacar una radiografía de la mano y la voy a sacar dorso palmar, ¿cierto? Así. Mido esta parte, ¿cierto? Lo que voy a radiografiar, su espesor, y me voy a las tablas para miembros y encuentro, según el espesor, una recomendación del fabricante respecto de cuál es la dosis que tengo que usar de kilovoltaje de miliamperaje, más una recomendación de si lo puedo hacer sobre la mesa o en parrilla. En el caso de que se use la parrilla, normalmente es cuando el espesor a radiografiar sea mayor a 10 centímetros. La parrilla básicamente es una verdadera parrilla que se mueve un poquitito hacia los lados y que se va comiendo la radiación dispersa para permitir una mejor definición de estructuras que tengan un espesor muy amplio. Pero asimismo, en un mismo espesor es distinta la técnica si yo quiero usar para ver abdomen, si la quiero usar para ver columna, si la quiero usar para ver un cráneo o si la quiero usar para ver un tórax. Porque por supuesto que un cráneo tiene estructuras mucho más radiodensas que un tórax, por ejemplo, que está lleno de aire. Entonces, hay fórmulas también. En caso de que ustedes no tuvieran a la mano el equipo, el manual del equipo radiográfico o la recomendación, existen también fórmulas. Me imagino que las deben haber visto con el doctor Enrique Argandoña, que las pueden usar como guía, ¿cierto? Sigamos viendo algunas radiografías con errores comunes. No me preocupé de que quedaran los dos codos juntos, me tiró un codo para atrás y resulta que toda la masa muscular tricipital se me está generando sumación con estructuras y visualización de una línea falsa acá en medio del tórax. En este caso, ambos hombros quedaron bien. Las uniones controcostales están bastante bien, están más o menos a la misma altura. Si se fijan, los arcos costales no superan los procesos articulares dorsales. Pero el corazón, de hecho, nos quedó en el centro, pero tiró un codo para atrás. Así que, de nuevo. ¿Qué estructuras entonces vamos a poder ver? Ya si estamos asumiendo de que logramos una buena técnica radiográfica en términos de la dosis utilizada, en términos del posicionamiento del paciente y en términos del foco puesto directamente sobre el corazón, y ya entendiendo de que vamos a usar la vista lateral derecha y la dorsoventral para la evaluación de la forma y tamaño del corazón, y como habíamos dicho, evaluarlo con versus estructuras vecinas. Entonces vamos a ir viendo. Una vista lateral derecha, como aparece aquí representado esquemáticamente sobre una radiografía, nos va a permitir encontrar primero esas dos cosas que apuntan las flechas, que es lo que se denomina las cinturas cardíacas. Tenemos la cintura cardíaca craneal
y la cintura cardíaca caudal. Más o menos se correlaciona con el surco coronario y la diferenciación entre ventrículos y atrios. Y de una o de otra forma nos va a permitir el reconocer estas cinturas, el definir una forma cardíaca dentro de lo esperado. O sea, en un informe yo digo, se define claramente ambas cinturas cardíacas, o por el contrario, podría decir, hay una pérdida en la definición de la cintura cardíaca caudal o craneal. Y en ese caso nosotros vamos a ir reconociendo cuáles son las cosas que me van generando esos problemas. Una vez que yo reconozco las cinturas cardíacas, que tengo más o menos claro a qué altura está el surco coronario, puedo determinar que de aquí hacia abajo son la zona de los ventrículos y el ápex, y de aquí hacia arriba es la zona de los atrios, la base cardíaca y los grandes vasos. Entonces, por ejemplo, nos podría ayudar esto a dividir el corazón en 4 cuadrantes, donde tendríamos en el cuadrante superior derecho la principal visualización del atrio izquierdo. En el inferior inferior derecho, tendríamos la visualización del ventrículo izquierdo. Es como raro, te estoy hablando de la derecha, pero es la izquierda. Bueno, eso es típico ya en rayos X. En el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener la visualización del ventrículo derecho, en la zona donde vamos a estar atentos a cuánto del corazón se apoya en el esternón, ¿cierto? En el ventrículo izquierdo vamos a estar atentos de cuánto del corazón contacta al diafragma. Y de la cintura cardíaca craneal hacia arriba, es decir, en el cuadrante superior izquierdo de la vista lateral derecha de tórax, vamos a tener la visualización del atrio derecho y podríamos también ver parcialmente algunos de los vasos sanguíneos principales como el arco aórtico y la arteria pulmonar. Aquí tenemos nuevamente una representación esquemática, pero a ratos se recomienda hacer esta técnica de proyectar encima un relojito para que nosotros en vez de cuadrantes hablemos de agrandamientos respecto del uso horario. Normalmente en esta vista también entre las cinturas cardíacas nosotros ya podemos trazar lo que se denomina nuestro eje corto mayor y desde la carina hacia el ápex nuestro eje largo o eje ápico basilar, desde el ápex a la base, ¿cierto? Ya veremos por qué es importante eso. En una vista dorso-ventral, ¿cierto? Habíamos quedado de acuerdo que era la mejor para ver el corazón porque en la ventrodorsal el corazón podía sufrir alteraciones de la posición. Vamos a visualizar esquemáticamente, si usamos la técnica del reloj, y en esta vista a mí me gusta más usar eso, vamos a tener entre las 11 y la 1, vamos a tener la visualización del arco aórtico. Es complejo visualizar claramente el arco aórtico muchas veces por la superposición que tiene con la columna. Entonces aquí se hace súper importante que la técnica sea buena. Entre la 1 y las 2 vamos a tener la visualización del tronco pulmonar. Entre las 2 y las 6 vamos a tener la visualización del ventrículo izquierdo. Entre las 6 y las 9 vamos a tener la visualización del ventrículo derecho. Y entre las 9 y las 11 vamos a tener entonces el atrio derecho. Es bastante más aceptado mencionar cambios de forma en la vista dorsoventral que en la lateral derecha. La evaluación de la sombra cardíaca mediante radiografía tiene sus adherentes y sus detractores. Hay quienes no les gusta mucho sacar tanta conclusión respecto a la radiografía, porque no te muestra el corazón por dentro. Sin embargo, como decíamos hace un rato, tiene la ventaja de que nos puede ayudar el visualizar estructuras vecinas para ir sacando ayuditas. Por ejemplo, si yo tuviese un aumento del ventrículo derecho y además un aumento en el diámetro de la vena cava o un aumento en el tamaño del hígado, que sé que está en el abdomen, pero que muchas veces se alcanza a ver en la radiografía de tórax lateral, entonces son cosas que pueden ir perfectamente de la mano y que pueden ir sumando. ¿Cierto? Si yo tengo la visualización del aumento ventricular izquierdo sumado a una dilatación, por ejemplo, de las venas en los bronquios de un patrón vascular, entonces, sin duda que perfectamente yo podría hablar de un agrandamiento ventricular izquierdo con síntomas congestivos sobre el pulmón, sugerentes de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Sería incorrecto que yo me pusiera aquí a hablar de que la válvula mitral está mala, ¿cierto? Aunque de pronto hay
visualizaciones que son clásicas y que estamos acostumbrados a empezar a asociar a ciertas enfermedades, uno tiene que siempre estar inserto dentro de lo que se puede decir y lo que no se puede decir con rayos X. Aquí tenemos entonces una representación esquemática de lo mismo que estábamos hablando recién, pero me pareció interesante porque proyecta un poquitito más algunas de las estructuras, como por ejemplo el tracto de salida ventricular derecho. En una vista lateral, también vamos a reconocer, además del corazón, estructuras vecinas, como decíamos, vena cava caudal, arteria aorta, la tráquea, los bronquios, en este caso los bronquios craneales, fácilmente visualizables, junto a su arteria y a su vena. Entonces vamos a ir sacando conclusiones respecto de estas cosas, como vamos a ver, por ejemplo, el bronquio craneal, más o menos a la altura de la cuarta costilla, nosotros podríamos evaluar si es que hay o no hay alteraciones de la vasculatura de los bronquios. En condiciones normales, tanto la arteria como la vena, perdón, tanto la arteria como la vena deberían tener un diámetro similar. Y a nivel de la cuarta costilla, debiesen presentar un ancho similar al ancho de la costilla. Por lo tanto, donde se cruzan, van a dejar un cuadrado. Si ese cuadrado se empieza a ver rectangular, entonces quiere decir que la arteria o vena están ensanchándose. Y vamos a hablar entonces de un patrón vascular. Hay patrón vascular con predominio arterial, que se asocia más a hipertensión pulmonar, y hay patrón vascular con predominio venoso, que se asocia más a congestión izquierda. Esto mismo, en la vista dorso-ventral, se puede visualizar a los lados de la columna por detrás del corazón en los bronquios caudales. Pero en este caso vamos a buscar su relación con respecto a la novena vértebra, perdón, costilla, de la misma forma. Si se fijan aquí es más claro, donde se cruza ya sea la arteria o la vena con la novena costilla, vamos a evaluar el diámetro de la arteria proporcionalmente a el ancho de la costilla y debiese más o menos dejar visible un cuadrado. Si se empieza a ver rectangular, es porque está muy ancha la arteria. Y a su vez podemos comparar la arteria con la vena para tratar de sacar conclusiones adicionales. Por ejemplo, acá tenemos un tórax que está bastante sucio, ¿cierto? El corazón tiene un fenómeno que se llama el signo de la joroba, me estoy adelantando un poquitito, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, y un aspecto de D invertida, una D mayúscula, pero mirando para el lado, para el otro lado, perdón. Entonces, una D al revés, sumado al signo de la joroba, es muy sugerente, por ejemplo, de una estenosis pulmonar, y el tronco pulmonar dilatado sería la clásica dilatación postestenótica. El aspecto de D invertida pudiese corresponderse a un agrandamiento ventricular derecho, como vamos a ver más adelante, y todo esto se ve asociado a un patrón que es sugerente de hipertensión pulmonar. ¿Qué pasó? No puedo hacerlo así. Ahí sí. He tenido dificultades técnicas, lo siento. Seguimos. Entonces, veamos algunas conformaciones normales, dependiendo de la conformación de tórax, ¿cierto? Nosotros tenemos perros desde el kilo hasta los 70 kilos. Pero además de los cambios de tamaño, también hay cambios de conformación, porque es bastante distinta la forma del tórax de un perro galgo a la de un perro bulldog, ¿cierto? Estoy llevándolo a los extremos, ¿cierto? Entonces veamos. Los caninos de pecho profundo, lo que Watson llamaría un perro bien quilludo, ¿cierto? Estamos hablando de un boxer, estamos hablando de un galgo, por ejemplo, ¿cierto? Normalmente son corazones más alargados, o también se usa el término elongado, para decir que ya no es una forma tan ovoide, sino que es más larga que ancha. Entonces tienen normalmente ejes cortos de apenas 2 a 2,5 espacios intercostales, más parecido a lo que es un gato. Y un eje largo, ¿cierto? Que normalmente corresponde a 2/3 de la altura total del tórax, o a todo reventar 3/4.
La tráquea, dentro de las conformaciones de tórax, es la que desciende en forma más abrupta, con ángulos que van normalmente alrededor de los 18 grados, ángulo traqueovertebral, ¿cierto? Y el eje ápico-basilar o eje largo es bastante más perpendicular, puede llegar a tener hasta 80 grados respecto del esternón en la vista lateral derecha. En la vista dorsoventral son corazones un poquitito más ovoides, el ápex mira casi al medio o está ligeramente a la izquierda y, o sea, muy cercano a estar paralelo a la columna en esta vista. El perro de pecho intermedio, es decir, un perro que no es de tórax muy profundo ni tampoco de tórax muy amplio, muy ancho, quiero decir, tiene un corazón que ya vamos a denominar más ovoide, no tan elongado, ¿cierto? El eje largo es un poquitito menor por lo general, porque es un corazón un poquito más acostado. Aquí me equivoqué, perdón. El eje corto, no largo como dice ahí, ya es un poco más ancho. El otro dijimos que era de 2 a 2,5. Este ya son alrededor de 3 espacios intercostales. Y el eje largo por lo general no se pasa de 2/3 de la altura total del tórax. La tráquea también se ve bastante desviada de la columna, pero no en forma tan pronunciada. Normalmente aquí estamos con ángulos traqueovertebrales de alrededor de 13 a 15 grados. Y la inclinación del eje ápico basilar, no sé por qué no puse el valor aquí, si mal no recuerdo puede alcanzar los 55 a 65 grados. El ápex en la vista dorso-ventral ahora es un poco más tirado hacia la izquierda y esta sombra cardíaca se ve un pichintún más elongada en esa vista. Mientras que el corazón de los pacientes con tórax ancho, por ejemplo un bulldog inglés, o un pug, es el más jodido de poder evaluar, porque la verdad es que cuesta lograr una buena técnica, tienen los brazos cortos, son musculosos de hombros, cuesta sacar los brazos para adelante, es muy fácil que te queden rotadas y además que estas razas, por algún motivo, traen muy frecuentemente anormalidades vertebrales y a veces inclusive de esternón o de costillas. Son deformes, si queremos hablar en buen chileno para que me entiendan, ¿cierto? Entonces son corazones más pequeños, más redondeados, más anchos, menos altos. La tráquea a veces se desvía menos y el eje ápico basilar respecto del esternón es similar a ligeramente menor que en el de pecho intermedio. En la vista dorso ventral parecen humanos, tienen el corazón así como para abajo y bien tirado para la izquierda, e inclusive tirado, si se fijan, el eje cardíaco normalmente debiese ser de 40 a 100. Estos perros a veces pueden tener en forma normal un poquitito menos que 40. El gato. El gato, como decíamos, un poquitito más parecido al perro de tórax profundo. Sin embargo, la forma del tórax del gato es distinto. No es tan trapezoidal, es un poquitito más triangular. Me imagino que lo vieron cuando vieron pulmón con el profe Argandoña. Eh, Hay menos variantes anatómicas en los gatos, ¿cierto? No tenemos gatos desde los 2 kilos hasta los 70, ¿cierto? Tenemos gatos de 2 kilos hasta 6, 7 kilos. Ya, sí, pues mucho más ya no. Es muy raro en un gato de más de 7 kilos. Eh, También en general tenemos muy pocas razas de gato. Bueno, dentro de las razas que tenemos, sí tenemos la raza persa, que es una raza que en el caso del persa extremo puede ser bastante braquicéfalo y por lo tanto puede empezar a parecerse un poco más a estos perros que eran complicados de evaluar en la radiografía por sus conformaciones torácicas. En la vista dorsoventral en el gato, el corazón queda bastante escondido debajo de la columna. Normalmente tiene una muy leve desviación hacia la izquierda y tiene una amplia convexidad en la zona del atrio derecho y del ventrículo izquierdo. Es como, ¿cierto? Y el área de la aurícula izquierda bien chata. Eso es la otra vista, perdón. Acá. Particularidades del felino, porque ya dijimos 3 conformaciones de tórax del perro, entonces veamos cuáles son las diferencias del gato respecto del perro, ya que el gato no tiene tantas diferencias entre sí con sí mismo como especie. Bueno, el corazón en condiciones normales, si comparamos felinos y caninos del mismo tamaño, el corazón va a ser más pequeño en los gatos y normalmente está más acostado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo cardioesternal normalmente va a estar más reducido y se va a ir reduciendo cada vez más con la edad. O sea, mientras más viejo el gato, más acostado el corazón. Normalmente no toca el corazón al diafragma.
En los perros se considera normal un contacto diafragmático que abarque alrededor de un tercio del espacio que queda de la cintura caudal hacia abajo. En los gatos por lo general no contacta, siempre y cuando la radiografía la hayan sacado en inspiración. En los gatos también suele haber más grasa, tanto pericárdica como perirrenal, como en la grasa estructural falciforme, y eso a veces se puede visualizar como una sumación a la sombra cardíaca y tenemos que tomarlo en cuenta. Y en la vista dorsoventral, a diferencia de lo que habíamos visto inicialmente, que era más concentrado en perros, el atrio derecho y el tronco pulmonar no siempre son fácilmente diferenciables. Particularidades del felino, pero respecto de ellos como pacientes, no necesariamente asociados a los cambios radiográficos anatómicos normales, sino que consideremos que los gatos que sufren del corazón muy frecuentemente van a tener hipertrofia cardíaca concéntrica y la radiografía no me muestra el corazón por dentro. Por lo tanto, puede ser que yo vea un corazón normal, inclusive, y que sí esté bastante hipertrofiado. Antiguamente, cuando los gatos no comían comida de gatos, se les daba la cardiomiopatía dilatada de origen nutricional, que la verdad es que hace 30 años desapareció porque los gatos empezaron a comer comida de gato y ninguno ya sufrió de déficit de taurina. Pero antiguamente se decía que cuando había cardiomegalia en un gato había que tratar de fijarse en el apex para tratar de definir si era un corazón de San Valentín, ¿cierto? ¿Dónde está mi cámara? Ahí. O si era más bien una pelota, una cardiomiopatía dilatada. Y había que fijarse si el apex estaba definido o no. Convengamos también que el gato que hace edema de pulmón, inclusive aunque sea de origen cardiogénico, no siempre va a ser simétrico y no va a siempre ser de predominio periliar. Y también entendamos que los gatos viejitos comúnmente sufren de fenómenos de hipertensión asociados a condiciones extracardíacas como la insuficiencia renal crónica o el hipertiroidismo o la misma hipertensión primaria, que pudiesen ir generando cambios en la aorta en ausencia de una cardiopatía o inclusive en ausencia de hipertensión, que están ahí definidos, ¿cierto? Ensanchamientos, tortuosidades, inclusive focos como de mineralización. Veamos entonces un poquitito de alteraciones de la sombra cardíaca. ¿Cómo vamos a ver una sombra cardíaca cuando hay un aumento del atrio derecho? En la vista dorsoventral vamos a ver cambios entre las 8:30 y las 11:30, que es donde dijimos que estaba el atrio derecho, o entre las 8 y las 11, entre las 9 y las 11 habíamos dicho. Eh, y en la vista lateral, en el cuadrante superior izquierdo. O sea, más o menos en el mismo sector si queremos usar la técnica del relojito. En la vista lateral, recuerden que habíamos visto que se veían los bronquios craneales cuando estábamos hablando del patrón vascular. Bueno, si hubiese un aumento de atrio derecho, puede desplazar más fácilmente al bronquio derecho y ver que estén separados o desdoblados. O sea, normalmente a uno en la vista lateral se le debiesen ver superpuestos. En este caso, si hay un atrio derecho aumentado, lo voy a ver así, ¿cierto? Separados, no superpuestos, asumiendo que la posición radiográfica les quedó buena. Vamos a ver entonces también alteraciones de la cintura craneal. Recuerden que la definición de la cintura craneal, que era más o menos donde estaba el surco coronario, me definía la separación entre atrios y ventrículos. Entonces, si es que tenemos por algún motivo una dilatación de atrio, pudiese perderse esa definición. También es común que si hay aumento del atrio derecho, haya fenómenos que hemodinámicamente signifiquen congestión derecha. Y hay que estar fijándose en la vena cava, hay que estar fijándose en la vasculatura bronquial, en la sombra hepática y en la tráquea. En la tráquea se pueden generar efectos de masa asociados con aumentos atriales. Cuando lo que crece es el atrio derecho, la tráquea puede bajar en forma abrupta hacia la carina, determinando una posición que se llama tráquea en J. Parece como el manguito de un paraguas. Mientras que normalmente cuando el problema es un aumento del atrio izquierdo, como vamos a ver un par de diapos más adelante, se eleva por completo y se reduce el ángulo traqueovertebral. Una representación esquemática de los aumentos, como decíamos, más o menos en el cuadrante superior izquierdo y el tiempo entre las 9 y las 11 más o menos, que es donde está entonces el atrio derecho. Una radiografía, ¿cierto? Ya para no tener tanto esquema, sino que ver algo real, la tráquea viene como que quiere entrar en un ángulo normal, pero sube y baja, con formación en J. Corazón con un aumento del apoyo external, con una dilatación del margen craneal y pérdida en la definición de la cintura cardíaca craneal.
En una vista dorsoventral, un agrandamiento muy notorio. O en estos casos, perdón, yo mismo me acabo de equivocar. En estos casos se prefiere hablar de abultamiento, porque si yo digo agrandamiento radiográfico, tengo que tener un criterio objetivizado, ya sea el aumento de los espacios intercostales, un aumento en la altura respecto del alto del tórax o un aumento en la tasa cardiovertebral, que es una forma de evaluar el tamaño cardíaco, o de la tasa cardiotorácica. La vamos a ver un poquitito más adelante. Pero cuando yo digo agrandamiento, es lo mismo que decir cardiomegalia y tengo que tener un respaldo un poco más objetivo. Así que cuando quieran definir que el corazón está así, mejor usen la palabra abultamiento o cambio en la forma de la sombra cardíaca. ¿Qué pasa cuando lo que aumenta es el ventrículo derecho? En el caso del aumento del ventrículo derecho, la vista dorsoventral, vamos a tener un agrandamiento más o menos entre las 6 y las 9, y en la vista lateral del margen cardíaco craneal, pero de la cintura hacia abajo, en el cuadrante inferior izquierdo. La disminución en estos casos también va a tender a haber una disminución del ángulo cardioesternal, es decir, se va a ver un corazón más acostado, como habíamos dicho para que se entienda antes más fácil. Va a haber un aumento del apoyo external, un aspecto de D invertida, ya lo veíamos, y comúnmente puede ir asociado a dilatación del tronco pulmonar, que es lo que se denomina el signo de la joroba, y a desviación del eje cardíaco a la derecha. La representación esquemática de cómo se visualiza un agrandamiento ventricular derecho en la vista lateral derecha y en la vista dorsoventral. Y radiográficamente, ¿cierto? Nuevamente tenemos es muy común que se dé asociado los fenómenos de dilatación de atrio derecho con los de ventrículo derecho, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos la tráquea en J, un aumento del eje corto o un corazón ancho, un aumento de un abultamiento del margen cardíaco craneal con pérdida en la cintura craneal, aumento del apoyo external y el clásico aspecto de D invertida. ¿Qué pasa cuando el que aumenta es el atrio izquierdo? Si lo que aumenta es el atrio izquierdo, vamos a tener en la vista lateral un agrandamiento, un abultamiento, yo mismo me equivoco, un abultamiento entre más o menos en el cuadrante superior derecho, perdón. Recuerden que el atrio izquierdo se ve al lado derecho en la radiografía lateral. Y en la vista dorsoventral vamos a tener que no se ve claramente el atrio izquierdo. Recuerden cuando hablamos del relojito nunca nombramos el atrio izquierdo, porque el atrio izquierdo en la vista dorsoventral queda superpuesto a la sombra cardíaca. Entonces, lo que podemos ver es que desplaza a los bronquios caudales. Ese efecto se le ha denominado coloquialmente las piernas de vaquero, ¿cierto? O piernas de cowboy, porque los bronquios en condiciones normales, viene la tráquea y los bronquios caudales debiesen salir en forma relativamente recta. Ahí está mi cabra. Pero ¿qué pasa si estos dos bronquios en vez de verse así rectos se ven así, como curvados, desplazados desde aquí? Entonces ahí estamos pensando de que puede haber un aumento o una dilatación del atrio izquierdo que los desplaza parcialmente en su origen y que se vean como las piernas de un vaquero, ¿cierto? También como se ve superpuesto a la sombra cardíaca, se habla como una doble radiodensidad. O sea que yo tengo la sombra cardíaca y encima de la sombra cardíaca como definido ahí como una manchita más blanca. Esa condición de doble radiodensidad también se asocia a aumentos del atrio izquierdo. No lo voy a ver como una deformación en la sombra cardíaca en la vista dorsoventral. Solamente entonces vamos a encontrar este desdoblamiento, igual como lo que hablábamos en el bronquio craneal, que se levantaba uno, pero ahora en los bronquios caudales, y las piernas de vaquero en la vista dorsoventral con la doble densidad. Tenemos que estar atentos también porque los perritos muy comúnmente nos hacen masas de base cardíaca. A nosotros nos toca bastante enfrentarnos a los mesoteliomas, a los hemangiosarcomas, y crecen ahí en la base cardíaca en forma de pelota pegada al corazón. Por lo tanto, tenemos que tratar de definir con mayor claridad si es que tenemos una masa ahí, tratando de definir sus márgenes, estando atento a si me genera efecto de silueta, imposible decirlo. Pero muchas veces nosotros confundimos los efectos de silueta con la sumación. Entonces, como dato anexo, además de los tumores de base,
también en esa zona a veces de la base cardíaca andan algunos linfonódulos traqueobronquiales. Sin embargo, los linfonódulos traqueobronquiales generan el efecto de masa contrario, bajan la tráquea, para que estemos atentos a eso. Representación esquemática, siento en la vista lateral derecha un abultamiento en la zona del cuadrante superior derecho, aunque estamos hablando del atrio izquierdo, derecho, zona derecha del corazón. Y pudiésemos ver también, o sea, no verlo como una deformación, sino esta doble densidad sobre el corazón y la separación de los bronquios caudales. Aquí hay una representación, no una representación esquemática, sino que como que se destacó, se delinearon los bronquios y se pintaron con destacados nomás. Entonces, esto es lo normal, que los bronquios bajen de esta forma. Si se empiezan a curvar como las piernas de un vaquero, eventualmente podemos estar frente a un aumento del atrio izquierdo. Esta es una foto de libro, ¿cierto? Por eso la foto y así como blanco y negro y como antigua, donde se ve un abultamiento de esa zona. Sin embargo, la radiografía no está tan buena en términos de su calidad. Le sacamos la segunda vista y se empieza a ver ese aumento de radiopacidad aquí. Aquí viene la tráquea, ahí pasa el bronquio derecho, y por aquí el bronquio izquierdo no se define tan claramente, pero se empieza a ver esta doble densidad que mencionábamos. Fíjense y síganme cómo este bronquio viene aquí recto, pero ahí vuelve para acá. Esa era una foto del libro, esta ya es una de nosotros, ¿cierto? En donde, por ejemplo, si se fija en la tráquea, pese a que es un perro con un tórax intermedio a profundo, el corazón ocupa más que 3/4 del alto del tórax y la tráquea prácticamente no tiene un ángulo respecto de la columna, sino que van relativamente paralelas. Adicionalmente, cuando uno evalúa la forma de la sombra cardíaca, se ve nuevamente un abultamiento en esta zona, en el cuadrante superior derecho, y por qué no decirlo, también se ve un poquitito hinchada la vena bronquial y se ve un poquitito de patrón bronquiointersticial periliar. O sea, dos fenómenos que se asociarían a congestión cardíaca izquierda. Lo otro es que desde la cintura craneal perdón, de la cintura caudal hacia abajo, del largo total de la zona ventricular izquierda, el diafragma contacta con más de la mitad. Por lo tanto, hay un aumento del contacto cardiodiafragmático. Esto, como les decía, es bastante típico. O sea, yo veo eso y yo me estoy imaginando al tiro una valvulopatía mitral. Pero no tenemos que decirlo porque estamos viendo una radiografía. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo de fenómenos de válvula? Ahora, ese paciente eventualmente yo lo podría ocultar. Podríamos estar claros frente a un soplo. Y si quizás no tengo la posibilidad de hacer un ecocardio, ya me la jugaría con principal prediagnóstico como mitrálica. Pero vemos el mismo paciente, la otra vista, y miren ese tremendo corazón. ¿Qué es lo interesante de destacar acá? Acá la cardiomegalia está presente, no hace falta ni medir, pero además es como que no tiene un predominio de un lado ni del otro. Esta es como una cardiomegalia un poco más globalizada. Es muy común que a veces nos pase, un poco más global, quise decir. Es muy, es muy común que nos ocurra que en esta vista se ve así y en esta otra se ve así. Siempre pidan las dos vistas. Es común que uno se quede solo con esta y no se lleve una impresión de un corazón tan sobrecargado, salvo por el tema del atrio. Y sin embargo está así. ¿Eso qué significa? Que este corazón probablemente tiene una sobrecarga de volumen atrioventricular izquierda, sumado a algún grado de sobrecarga derecha, perdón, eh, que se empieza a generar como una consecuencia de la congestión izquierda cuando hay complicaciones como la hipertensión pulmonar. Un cor pulmonale, ¿cierto? Recuerden que el corazón puede sufrir a causa del pulmón o el pulmón a causa del corazón. Es un preparado histopatológico del mismo caso de ese, que es de un libro, del libro de Carlos Mucha. Histopatológicamente se empieza a ver ya esas pelotitas de mucopolisacárido típicas de la mitral. Y ecocardiográficamente, yo sé que todavía nos estamos adelantando. Si nos queda una duda y si tenemos el ecocardio, es tan re fácil ir a hacer un eje corto de base y comparar aorta con atrio para darse cuenta que estamos frente a una atriomegalia. Ahí les moví un poco la pantalla para abajo porque se estaban perdiendo esto, la medida. El atrio izquierdo es prácticamente más del doble que el ancho de la aorta. Esa proporción no debiese pasarse de 1.3, ¿cierto? Más de 2
es una dilatación atrial izquierda severa. Eso lo vamos a ver cuando veamos ecocardiografía, pero me pareció interesante hacer la correlación, dado que la mitral es la enfermedad por lejos más común que van a ver. En la mayoría de los estudios, de estudios de centros de cardiología, estamos hablando de que son como el 80-85% de las consultas cardíacas. Entonces, por eso quise hacer ese paralelo entre los distintos exámenes complementarios. Voy a volver la pantalla donde estaba y seguimos. Los aumentos de atrio izquierdo, entonces, esta es una fotografía de libro, me pareció que era bastante bonita como para incluirla y tenía algunas de las cosas que tenía en la radiografía que yo les mostré que era de mi autoría, pero creo que queda un poco más clara. La vena dilatada respecto a la arteria, dilatación de atrio izquierdo, edema pulmonar o este patrón intersticial de predominio periliar, dilatación del atrio izquierdo con pérdida de la definición de la cintura caudal y aumento del contacto cardiodiafragmático. Esta no es de mi autoría, es del libro, pero trata de graficar lo mismo que se ve en la primera. Si se fijan, uno ve esto, y uno ve la dilatación del atrio izquierdo, y uno ve la elevación de la tráquea, y un corazón grande, ¿cierto? Pero este paciente tiene una masa cardíaca de base y un poquitito de efusión pericárdica. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si ustedes se fijan, la radiopacidad que entrega la sombra cardíaca y la radiopacidad que entrega esta área son distintas. Y son distintas densidades porque esto no es el corazón. Entonces se empieza a dar que existen dos estructuras de diferentes densidades, pero que están superpuestas. No es lo mismo que un efecto de silueta, que vendría siendo esto. Un efecto de silueta es cuando las dos estructuras tienen la misma densidad y se pierde la definición de los márgenes. Acá en rigor no se pierde la definición de los márgenes tan claramente y se nota que esto es distinto que esto. Otra más de masa cardíaca, pero esta no tenía efusión, ¿cierto? Esta además está generando algún grado de efecto de masa sobre la vena cava caudal. Esta probablemente no sea una masa de base cardíaca, sino más bien una masa mediastinal caudal. Un acercamiento de lo mismo, hay bastante patrón bronquial alrededor asociado y esta masa tiene una radiopacidad de tejido blando y si se fijan se mete inclusive un poquitito por detrás de la cúpula del diafragma y comprime un poquitito a la vena cava caudal, por lo tanto debe estar en mediastino caudal tirado para la derecha. Vamos a los ventrículos. El aumento de ventrículo izquierdo, que les insisto, acá nosotros tendríamos que hablar de abultamiento o agrandamiento si es que objetivamente tienen una cardiomegalia radiográfica, pero muchas veces nosotros hemos visto informes que dicen sobrecarga. Y es delicado decir sobrecarga. Yo no puedo decirlo porque no estoy viendo el diámetro de la cámara, ¿cierto? Entonces, mejor digan aumento, dilatación de la zona que corresponde al ventrículo. Entendamos las limitaciones de la radiografía. En una vista dorsoventral, el ventrículo izquierdo va a estar representado en la sombra cardíaca por el sector comprendido más o menos entre las 2 de la tarde, que es donde terminaba el tronco pulmonar, ¿cierto? Hasta las 5 o 6 de la tarde, que es donde ya empezaba el ventrículo derecho. Eh, Mientras que en la vista lateral es el cuadrante inferior derecho, ¿cierto? La parte que mira más hacia el diafragma y abajo. Normalmente cuando hay aumentos del ventrículo izquierdo se puede perder la cintura cardíaca caudal y por lo tanto tener un borde caudal recto. Muy comúnmente esto va a hacer que el corazón se alargue, muy comúnmente va a ir acompañado de aumentos del atrio izquierdo también, y por lo tanto puede elevar la tráquea. Va a contactar en mayor medida con el diafragma y se va a perder el cinturón caudal, ya lo dijimos. Y en la vista dorsoventral se podría generar además una desviación del eje cardíaco desde la línea media hacia la izquierda, es decir, del 40 hacia abajo, en lo que es ángulo. Representación esquemática, ¿cierto? Del libro de Muchas son estas imágenes de Carlos Muchas. Lo encuentro bien didáctico ese libro, el que quiera estudiar cardio. Trae un capítulo de rayo, uno de ecocardio, uno de electro, todas las enfermedades. Y es bien sencillo de entender. De ahí ya si se quedan con gusto poco con ese, se cambian después al de Mark Kittelson. Ya, representación esquemática, habíamos dicho cuadrante inferior derecho, contacto diafragmático, ¿cierto? Y el comprendido más o menos entre las 2 y las 6 o 5 de la tarde. Bueno,
Es la misma radiografía de antes, ¿cierto? De hecho, porque habíamos dicho que muy comúnmente el aumento de atrio izquierdo iba acompañado de aumento del ventrículo izquierdo, pero ahí vamos destacando ahora el aumento del eje ápico-basilar y la pérdida de la cintura cardíaca caudal con aumento del contacto external. En la vista dorsoventral, un abultamiento de la sombra cardíaca sobre el hemitórax izquierdo en la zona comprendida entre las 2 y las 5 y en algunos casos, un aumento de la extensión cardíaca izquierda, ¿cierto? Desde la columna hacia un lado, extensión cardíaca derecha y hacia el otro lado, extensión cardíaca izquierda. Lo normal es que sean iguales, tanto la extensión cardíaca hasta el punto más distante, ¿cierto? O sea, es el punto más distante y acá es el punto más distante. Esa distancia debe ser similar a esta distancia y claramente aquí la sombra cardíaca está sobre representada en el hemitórax izquierdo. También esta distancia que queda restante de pared torácica debe ser similar a esta distancia de acá. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, me estoy adelantando un pichito. Cuando la cardiomegalia es global o generalizada, vamos a tener aumento en los cuatro cuadrantes, en las dos vistas. En esos casos vamos a tender a sospechar más comúnmente de efusiones pericárdicas. Ay, se me olvidó que esta quedará. Permiso. Vamos a tener la sospecha de efusiones pericárdicas, vamos a tener la sospecha de cardiomiopatía dilatada, por ejemplo. En una vista lateral vamos a tener todo, ¿cierto? Elevada la tráquea, pérdida en las dos cinturas cardíacas, aumento del apoyo external, aumento del eje corto. En la vista dorso-ventral, un aspecto, recuerden que aquí era interesante evaluar la forma, un aspecto redondeado. En este caso en particular predomina en el lado izquierdo, pero está dilatado todo, la verdad. ¿Qué pasó? Vamos a pausar. Y volvemos a la normalidad. Estaba agarrando señal. A ver, carnal. Entonces tenemos acá otra vez una cardiomegalia global, un corazón que parece redundantemente un globo, ¿cierto? Redondo, abultado, y si nos ponemos a mirar esta y nos ponemos a tirar votos, probablemente algunos digan, no, yo lo veo de acá, yo lo veo de allá, y todos tenemos razón, está abultado de todos lados. Eje ancho aumentado, eje largo aumentado, dilatación de atrio izquierdo, abultamiento del margen craneal por todos lados. En este, si la miran en mucho detalle ahí en casa, ya que ahora podemos ver las imágenes, no como antes que peleábamos con las salas y sus oscuridades, van a poder ver que ahí hay una, no, está un poquito corrido. Hay una doble radiodensidad en la zona del lado izquierdo también. Y bueno, así como están todos los abultamientos y agrandamientos, también podrían algún día encontrarse, pero muy raro, con una microcardia, es decir, un corazón que disminuya de estos espacios intercostales y de estas alturas que habíamos hablado. Ahora, es raro que sea un corazón que realmente esté pequeño. Ahora, eso podría ocurrir en un síndrome de Addison o en una miastenia. Pero lo más común es que tenga que ver con que el paciente esté emaciado y tenga falta de grasa pericárdica o de que tenga algún grado de hipovolemia o de neumotórax. En esos casos, el corazón como que queda flotando, como en el aire. El caso más raro es también la pericarditis constrictiva, un fenómeno inflamatorio que casi se da solo exclusivamente en perros asociados a excesivas punciones de pericardio, en donde el proceso cicatricial del pericardio lo hace recogerse y comprime al corazón. Si se fijan, en ambas radiografías, tanto la lateral derecha como la dorso ventral, como que el corazón le quedará chico, no alcanza a tocar el esternón, no alcanza a tocar el diafragma, está como en el aire, ¿cierto? Es muy raro que les toque ver esto. Esto no es un gato, más raro aún. Dijimos que habíamos también la posibilidad de... son las 6. Dijimos que vimos también la posibilidad de ver algunas otras cosas, no solo la sombra cardíaca, que nos podían dar pistas respecto de fenómenos hemodinámicos en curso. Por ejemplo, la comparación entre la vena cava y la arteria aorta. En condiciones normales, ambas debiesen tener un diámetro similar. Y esos diámetros igual podrían variar con el ciclo cardíaco y con la respiración, más frecuentemente en la vena cava, ¿cierto? Recuerden que las venas tienen paredes más delgadas y que se adaptan más a la capacitancia, a la compliance y a la volemia, mientras que las arterias son un poco más musculosas
y su diámetro solamente va a cambiar respecto de la vasoconstricción que generen el sistema nervioso autónomo y otros factores humorales. Pero eso es las arteriolas, no la aorta, ¿cierto? Entonces, lo típico es que sean similares, una proporción 1:1. Si está esa proporción cava-aorta disminuida, podríamos tender a sospechar de hipovolemia, mientras que si está aumentada, vamos a considerar insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Recuerden que no es lo mismo que decir que está mal a la mitad derecha del corazón. Estoy diciendo que hay una congestión del lado derecho. Puede estar asociada a taponamiento, puede estar asociado a síndrome de vena cava, como también podría estar asociada a fenómenos de estenosis pulmonar, displasia tricúspide. Pero no es al tiro el corazón el culpable. Fíjense en esta imagen. Ahí está la cava, ese es el ancho, y ahí está la aorta. Pero además tengo abultado el margen cardíaco craneal. Es evidente, este corazón no está normal, ¿cierto? Mientras que yo podría tener solo eso y el corazón normal también. La aorta, ¿cierto? El agrandamiento casi siempre, si es que se ocurre, va a ser generalizado, pero si no, pudiésemos encontrar solamente un segmento en el arco aórtico y es más común que eso se asocie porque son deformaciones del arco aórtico, que son las dilataciones postestenóticas, así como veíamos que la dilatación del tronco pulmonar o el signo de la joroba, también en la aorta se podría dar frente a una estenosis subaórtica o a un ducto arterioso persistente. EA significa estenosis aórtica. Lo que pasa es que es muy raro que la estenosis aórtica sea de tipo valvular y por lo tanto es más aceptado hablar de estenosis subaórtica. Es lo mismo, estas dos son la misma cuestión. Entonces, ya les adelantaba yo que era difícil verlo porque se superponía un poco a la columna, pero esta sombra cardíaca tiene ahí. ¿Lo ven? Espero que sí. La arteria pulmonar, como ya les decía, el signo de la joroba cada vez que se dilate, ya habíamos visto una hace un ratito en una imagen de hipertensión pulmonar. Eh, la hipertensión pulmonar casi siempre es un fenómeno secundario y la causa más común es la estenosis pulmonar. Ahí está, signo de la joroba. Ahí el corazón tiene una jorobita. Igual que al que da y después quita, que le sale una jorobita. De invertida. Y vamos entonces a la cardiometría. Yo les adelantaba hace un ratito de que, de que íbamos a tratar de objetivizar esta opinión, tratar de tener así como un número que respalde un poco nuestras opiniones. En mi humilde opinión, el análisis subjetivo de la sombra cardíaca igual requiere de algún grado de experiencia. Por lo tanto, cuando uno está recién partiendo, usa la cardiometría para apoyarse en tratar eh, de objetivizar lo que pareciera estar ocurriendo en forma subjetiva. Mientras que por el contrario, si ustedes ya son alguien que tienen experiencia mirando radiografías, de pronto uno puede atreverse en base a su experiencia, teniendo en consideración los cambios anatómicos normales propios de las razas y las conformaciones torácicas y las especies, podríamos nosotros quizás empezar a atrevernos ya en la nuestra. Pero la cardiometría, que tiene sus adherentes y sus detractores, es una forma de tratar de objetivizar esto. Adelantábamos ya, tenemos perros chicos y perros gigantes, y por lo tanto la gracia es que nos presenta la posibilidad de comparar con estructuras dentro del mismo paciente o con proporciones para entender estos cambios de forma y de tamaño en la sombra cardíaca. Entonces, esa objetiva la ponemos un poco entre comillas porque, como te insisto, hay muchos que discuten su valor real. Es clave que si quiero hacer cardiometría, la radiografía tiene que estar perfecta. Tiene que tener un posicionamiento perfecto, una muy buena técnica y el corazón tiene que estar al medio y tiene que ser vista lateral derecha o dorso ventral. Si no, no se molesten en sacar la regla. En los caninos tiene alta variabilidad, dado que las conformaciones de tórax, ¿cierto? Y más bajita en el caso de los felinos. ¿Qué cosas podemos ver por cardiometría? Y aquí tiramos algunos valores normales generales. La tasa cardiovertebral o VHS de su sigla en inglés, que es Vertebral Heart Score, eh, es calcular el tamaño del corazón en función del largo de las vértebras, del mismo perro, por supuesto, para tratar de determinar, por ejemplo, un número que yo pueda comparar entre perros, ¿cierto? Este tiene un VHS de 9, este tiene uno de 10.
Y se han hecho estudios que tratan de comparar cuánto es lo normal, de cuál punto de corte para arriba es ya sugerente de falla cardíaca congestiva, de también en el seguimiento de un paciente las variaciones del VHS en el tiempo se han reconocido también como un predictor ¿cómo se llama? De gravedad. La tasa cardiotorácica se calcula en la vista dorsal. Ah, perdón, la tasa cardiovertebral, que dijimos que era la comparación del tamaño del corazón respecto a las vértebras, se puede hacer en las dos vistas, en la lateral derecha o en la dorsoventral. Ahora se prefiere hacer en la lateral derecha. Mientras que la tasa cardiotorácica, que es una comparación del tamaño del corazón respecto del tamaño del tórax, se hace en la vista dorsoventral. Se compara la extensión cardíaca derecha e izquierda con el ancho del tórax y se saca una tasa, es decir, una proporción, una división, y lo normal es de 0,55 a 0,66. Cualquier valor por arriba de 0,66 va a ser considerado cardiomegalia. En el caso de la tasa cardiovertebral, el términos generales 8,5 a 17, algunos autores hablan de 8,5 a 10,5, y lo que está más de moda hoy por hoy es tratar de tener un valor propio de la raza o de una raza que tenga una conformación de tórax similar, porque se ha reconocido que algunas razas pueden llegar al 12 o al 14 sin ningún problema, ¿sí? O sea, sin tener problemas cardíacos. Después tenemos la tasa aórtico-torácica, que es una medición, vamos a ir viendo representaciones esquemáticas de esto para que lo entendamos, pero una representación del tamaño de la aorta respecto del tamaño del tórax, y no debe pasar de 0,5. Podemos calcular la proporción entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en la vista lateral derecha, perdón, la tasa aórtico-torácica en la vista dorsoventral. De nuevo, en la vista lateral derecha la proporción ventrículos no debiese pasar de 1,5. Cualquier valor por sobre 1,5 va a ser considerado aumento ventricular derecho y cualquier valor por debajo de 1,5 va a ser considerado aumento ventricular izquierdo. La proporción también entre el eje largo y el eje corto, que me debiese dar en condiciones normales 1,3. Cualquier valor por arriba de 1,3 se va a considerar un corazón ancho y cualquier valor por debajo de 1,3 se va a considerar un corazón largo, ¿cierto? Porque es ancho partido por largo. Sí, no, sí, 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 sí. Me enredé. Y el ángulo entre el eje ápico basilar y el esternón, ya lo mostrábamos, tiene ciertas variaciones. Los perros de tórax menos profundos están entre el 55 y el 60, los intermedios están alrededor del 60-65 y los perros más grandotes del 65, más grandotes, perdón, más de tórax más profundo, corazones más verticales entre 65 y 80 grados respecto del esternón. Mientras que los felinos, es mi humilde apreciación, aunque también existe la posibilidad de calcular el VHS, es mi humilde apreciación de que si tenemos menos variabilidad respecto de los tamaños, podríamos simplemente medirlo en centímetros. Y estos valores son del libro justamente de Carlos Mucha, se los comparto. Normalmente el eje largo de un gato anda alrededor de 5 centímetros y el eje corto anda alrededor de 3 centímetros. Cualquier cosa que se aumente de eso ya podría ser considerado cardiomegalia. Ahora, usemos nuestro criterio, ¿cierto? 5,2, 5,3 en un gato grande, da lo mismo, ¿cierto? Cardiomegalias ya, de 6 para arriba, pero esto no es algo objetivo, ¿cierto? Le estoy dando mi apreciación personal solamente. En la vista dorsoventral puede ser que esos valores aumenten un pitching tune y respecto de la altura total del tórax, normalmente la bifurcación suele estar más o menos, la bifurcación de la tráquea suele estar más o menos a 1,5 centímetros desde arriba hacia abajo, desde el piso del cuerpo vertebral de, no sé, a esa altura estamos ya como en 6. Entonces, aquí tenemos una representación esquemática de la vista lateral derecha de un tórax canino, porque se ve un poquitito más trapezoidal, no parece el de un felino, ¿cierto? Y una representación esquemática de lo que es la tasa cardiovertebral, ¿cierto? Esta tasa cardiovertebral, entonces, lo primero que tenemos que tener, como les decía hace un ratito, es la confianza de que esta radiografía quedó bien tomada en términos de posición, principalmente, y secundariamente también de técnica y del momento.
O sea, el corazón al medio, sin rotaciones, inspiración máxima. Y calculamos desde el piso de la carina traqueal hasta el ápex. ¿Cuál es el ápex? Me preguntarán. El momento en donde esto pasa a eso, o sea, el punto de inflexión de la curva, por decirlo así. La punta, la parte de más abajo, cuando deja de bajar y empieza a subir. Y después tomamos un eje perpendicular al primero, que pase cerquita de la vena cava caudal en el punto más o menos más ancho del corazón para tener el eje cráneo caudal o eje corto mayor también lo pueden encontrar por ahí. Y luego tomamos esas mismas medidas en centímetros y las comenzamos a medir para traspasarlo a vértebras desde la cuarta vértebra torácica. Desde la cuarta vértebra torácica hacia caudal, por supuesto. Empezamos a contar, por ejemplo, en este caso, hagamos el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5 y un cuarto de otra vértebra. 5.25b, el eje ápico basilar. Y el eje cráneo caudal, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, 4 más 5.25 da que este paciente tiene una tasa cardiovertebral de 9.25, lo cual es normal. Era un ejemplo nomás. Tenemos acá un ejemplo ya, pero real. Se calculó el eje largo y el eje corto. Si se fijan, aquí viene el ventrículo. Ahí ya empieza a ir para el otro lado. Por lo tanto, hasta ahí. Y este pasa en 90 grados cerquita de la vena cava, cerquita de donde anda la cintura, un poquito más abajo. Ahora, las cinturas no siempre van a estar definidas, sobre todo si estamos viendo abultado el corazón. Y luego partimos entre 4 y tenemos 1, 2, 3, 4, punto 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10.2 más o menos. O sea, este es un corazón un pichito más grande, pero todavía dentro de rango. Y de hecho, se ve un poco grande en lo subjetivo. Se ve como anchito. Otro caso donde tenemos un eje largo representado en color naranjo y un eje corto en color azul. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5.3, un tercio de vértebra le pusieron aquí. Ahí el chamullo está permitido. 6, 7, 8, 9.3 y medio más. 9.8 daría este. También normal. Siempre partiendo del inicio del cuerpo de la cuarta vértebra torácica. En la vista dorsoventral vamos a reconocer el corazón y vamos a poder tomar algunas otras medidas, como por ejemplo la extensión del arco aórtico, en el punto más distante, la distancia lateral desde la mitad craneal del corazón hacia adelante, hacia el lado quiero decir, y vamos a poder con esas dos medidas de inmediato calcular la tasa aórtico-torácico. La extensión aórtica partido por la extensión torácica normalmente no debiesen dar más de 0.5. O sea, como está representado acá, esta distancia no debiese ser mayor a la mitad de esta. Después vemos la supracardíaca, vemos dónde se extiende más hacia el lado derecho, tenemos la extensión cardíaca derecha, y vemos dónde se extiende más hacia la izquierda y tenemos la extensión cardíaca izquierda. Extensión cardíaca izquierda y derecha debiesen ser similares. Y la distancia torácica derecha restante, así como la izquierda, también debiesen ser similares entre sí. La tasa cardiotorácica, finalmente, es la suma de la extensión cardíaca derecha e izquierda dividido por la extensión torácica total, es decir, la suma de S con S con S y con S. Esto. Extensión torácica total. No es el ancho del tórax abajo, por si acaso. Es la suma de las cuatro distancias que acabamos de medir. Aquí yo no estoy llegando hasta aquí, por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, como les decía, esa tasa cardiovertebral, dependiendo del autor que vean, puede decir de 8.5 a 10.7, de 8.5 a 10.5, o en las que le puse acá finalmente de 9.2 a 10.5. Pero eso es algo como general, ¿cierto? Algo que podríamos usar si no tenemos un dato más específico, si fuera un mestizo, por ejemplo, que no tiene pinta de ninguna raza. Porque si es un mestizo con pinta de alguna raza, metámoslo en el saco de esa raza, para mí, ¿cierto? Y en los gatos, si calcularan el VHS, normalmente va a andar entre 6.7 y 8.1. Sin embargo, existen razas que tienen VHS un poquitito más especiales. Destaca por ahí el Bulldog. Imagínense, puede llegar hasta 14
y seguir siendo normal. El Boston Terrier puede llegar a 13 y seguir siendo normal. Y el Boxer que puede llegar a 12.4 y seguir siendo normal. El Labrador y el Pomeranian hasta 11. ¿Se fijan entonces? Viceverso. Van a, van a tener que manejar cuando hagan este tipo de mediciones, no solamente en la experiencia de la conformación torácica versus la forma y tamaño del corazón, sino también en los objetivos, datos un poco más específicos de cada raza. Eh, ¿Qué otros signos podemos ver en las radiografías que no sean del corazón? Habíamos dicho signos de congestión, ¿cierto? En la congestión izquierda, edema pulmonar, que lo podemos ver como un patrón alveolo intersticial, lo mismo que en la eco se ve como líneas B, o por el patrón vascular, ¿cierto? De congestión venosa, la dilatación de la vena bronquial, que se puede comparar a la arteria bronquial o a la tercera costilla en la vista lateral o a la novena costilla en la dorso ventral. O signos de congestión derecha, ya adelantábamos algunos, como el aumento de la vena cava caudal o la hepatomegalia, pero también ahora le sumamos la posibilidad de tener esplenomegalia, ascitis o efusiones. Ahora, no las efusiones no siempre van a ser congestión derecha, ¿cierto? Son cosas que se podrían asociar a insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Patrón vascular, ya habíamos visto esta misma foto. Patrón vascular con aspecto congestivo, es la vena la que está hinchada. Edema pulmonar, es la misma foto, ¿cierto? Estamos reciclando con un patrón intersticial no estructurado que suele predominar en el caso de los perros en la zona perihiliar. Si fijan aquí los bronquios separados, lo que habíamos hablado en otra de las vistas, o sea, en otro de los abultamientos, y también hay edema pulmonar acá. De hecho, es más alveolar y se empieza a ver estos bronquios como broncogramas. Hepatomegalia, fíjense la extensión del hígado superando con creces el último arco intercostal y desplazando al eje gástrico. Efusiones, que yo les decía, no siempre es congestión derecha, de hecho este es un tórax de gato, es mucho más probable, creo yo, que fuera un PIF. Se ven los lobos pulmonares, las cisuras interlobares, porque hay líquido. Y la ascitis, que de nuevo perfectamente pudiese ser un montón de cosas. No estamos hablando al tiro de congestión de origen derecho, pero si es que estamos hablando en el contexto de esta clase de lo que son las alteraciones radiográficas, dentro de eso existen alteraciones radiográficas extracardíacas que se podrían asociar a enfermedad cardíaca. Entonces, esas son las generalidades. Me gustaría después, en un segundo video, para que no quede tan largo esto, pero les adelanto que vamos a revisar algunas imágenes de tórax que tengo aquí preparadas para que vayamos practicando. Ahí lo quiero conversar con el doc, si eso él prefiere que lo haga como un taller sincrónico o si se lo grabo nomás. Y tenemos del tórax y más del tórax para seguir practicando. Igual voy a ver que el profe se las haga llegar, quizás como un paquete comprimido para el que quiera practicar en casa o mientras estudian. Tenemos también algunas imágenes, pero aquí están mezcladas, tanto de corazón como de abdomen, y creo que la mayoría son de eco, así que estas son las que tengo guardadas para complementar la otra clase. Ah, ya me acordé, lo que le quería mostrar. Ya. Respecto al VHS, por ejemplo, este es un estudio bastante antiguo, como del 2011, creo que. Sí, 2011, que dice que compara el tamaño cardíaco y la tasa de crecimiento del tamaño cardíaco como un test para determinar cuándo comienza la falla cardíaca congestiva izquierda. El Cavalier King Charles es un perro que está súper pifiado. Entonces, como que un modelo de regurgitación mitral fue la primera raza que la ACDIM incluyó dentro de la clase A solo por ser de riesgo, junto con ahora el Salchicha y parece que están tratando de meter al Yorkie y al Poodle, pero todavía no está claro. Entonces, el contexto es de regurgitación mitral, este paper, ¿cierto? Y cómo la regurgitación mitral asociada a enfermedad degenerativa es una enfermedad muy común en las razas chicas y cómo eso empieza a hacer que cambie la tasa cardíaca, la tasa cardiovertebral. Entonces, vámonos solamente a una tabla de resumen que yo les quería mostrar por aquí, por acá, por acá, acá. Acá hicieron distintos test, por decirlo así. Primero estaban viendo el tamaño cardiovertebral pre y post falla cardíaca congestiva. Después el VHS un año antes de, el VHS un año antes de versus un año después de, y después las variaciones de la tasa cardiovertebral también.
por sí sola y versus antes de la falla cardíaca congestiva. Entonces, miremos, la tasa cardiovertebral dicotomizada, o sea, con dicotomía, con para arriba para abajo. O sea, si nosotros le queremos poner un corte, de aquí para arriba sí, de aquí para abajo no, ¿cierto? Como para tratar de dar algo que sirva. Según este estudio en particular, ese corte era 12.4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Que los valores por arriba de 12.4 es altamente probable. Aquí salen ya los detalles del rango de seguridad y qué sé yo, cuántos positivos, cuántos negativos en el estudio. Ustedes se lo pueden leer después si quieren. De 12.4 para arriba ya es probable que haya falla cardíaca congestiva. Y de 12.4 para abajo es probable que no. Igual, dependiendo de la raza, ya podría ser cardiomegalia, pero es poco probable que haya falla cardíaca congestiva según este estudio. Me pareció interesante mostrarlo. Después, dicotomizado, un año antes de tener falla cardíaca congestiva, ese punto de corte era 11.6. Y respecto de la variabilidad mensual, variaciones del 7% para arriba o del 8% hacia arriba. Espérate, el 4 era. Al 4 era compararlos con falla congestiva y los pre-falla congestiva, y los otros son los que tenían falla cardíaca congestiva, pero versus ellos mismos un año antes. Vamos a ir viendo entonces que mensualmente, o sea, si les quedan dudas, radiografía de nuevo en un mes. Comparo el VHS y veo la variabilidad. Si la variabilidad fue mayor a un 8%, ya debiese yo empezar a pensar que sí, que puede ser que haya una falla cardíaca congestiva basándome solo en el VHS. Le insisto, hay muchos detractores del usar la radiografía con tanto objetividad. Hay muchos que insisten en que la radiografía no puede ser una cosa así tan objetiva. Y tenía otro por acá, este. Tampoco es tan nuevo. Este es de 2000, ¿dónde está la fecha? 2012. Pero hace en un estudio de la tasa cardiovertebral en 8 razas. O sea, un estudio retrospectivo nomás para atrás. Y si se fijan, por ejemplo, según el peso, el promedio, dice por ejemplo que acá, el Bulldog 12.7 en promedio. Yo lo que estaba hablando a ustedes antes eran rangos, en donde dijimos que había algunas razas que se podían arrascar hasta el 14 cuando nombrábamos al Bulldog. En promedio es 12.7 con una desviación estándar de 1.7. Pero ¿por qué me pareció interesante? Porque dice, ¿cuánto porcentaje de perros con VHS mayor a el promedio más 2 veces la desviación estándar versus el rango de referencia en el Bulldog 93%? O sea, casi todos, casi todos los Bulldog y casi todos los Boston Terrier les van a aparecer cardiomegálicos sobre el rango. Entonces, son razas en donde tenemos que manejar un VHS más específico de la raza, ¿cierto? No podemos estar quedándonos solamente con que hasta 10.5 en todas las razas porque lamentablemente así nos vamos a equivocar. Y otra cosa que les quería dejar, ¿dónde es que lo tengo? Este. El Cardiac Education Group es una iniciativa que, si mal no recuerdo, es de la Universidad de Davis, que tiene una serie de cápsulas, videos, ejercicios y cosas con las que ustedes pueden practicar. Está en inglés, espero que no los complique excesivamente el inglés, igual es fácil de entender. Entonces, por ejemplo, acá aparece un doctor, Whitchurch, que es cardiólogo de esta fundación, y explica brevemente respecto al VHS, de cómo se calcula, de cuál es su utilidad en la visión de él. Pero si ustedes se van después a el Cardiac Education Group, ¿cierto? Van a encontrar un montón de cosas, dentro de las que, en lo personal, me gustaría dejarles recomendado que se metan acá, a el visualizador de radiografías interactivo del Cardiac Education Group, en donde pueden tener acá un montón de casos, perros, gatos, de todo, con vistas radiográficas para poder calcular el VHS o hacer distintas cosas, y hay montones. Sí, muchos, muchos, muchos. Pinchamos uno cualquiera, a ver. Un gato de pelo corto. Entonces te empieza a mostrar de a uno las distintas cosas, y acá te dice, por ejemplo, tiene para que tú puedas jugar con el brillo, con que tú puedas ir haciendo mediciones,
instructivo para calcular el VHS. Así que los invito a que se metan aquí y practiquen. Y de ahí el taller, les insisto, no sé si de frentón me toca a mí, si lo va a hacer la Fran, si lo vamos a hacer sincrónico, si se los grabo o si simplemente les envío imágenes para que ustedes practiquen y después les dejo un correo para que me hagan dudas, para que practiquen ustedes solos, digamos. Eso lo tengo que conversar con el doc. Espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda que les pudo haber quedado, no duden en consultarme vía mail. Mi correo electrónico es sebastianjiménezbet2 con número @gmail.com. sebastianjiménezbet2 @gmail.com. Me pueden mandar cualquier duda que le pudo haber quedado respecto de esta clase. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.